Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea. A los amigos de Vida Plataforma también, muchas gracias. Hoy quiero aprovechar que está de visita por estas tierras Ana Belén para que nos dé una entrevista sobre su trabajo que está haciendo. Ana Belén, hola. Hola, hola, muchas gracias por la invitación, profesor. Ana Carlos. Belén es una estudiante de doctorado y no sé si ustedes se dan cuenta en esta ciudad que hay mucho doctorante y postdoctorante haciendo estancia y están haciendo trabajos interesantes, también a veces con apoyo de CONACYT, pero no sé si es tu caso. ¿Tú ves cómo es que llegas a esta ciudad? Ok, ¿cómo llego? Bueno, primero que nada, soy estudiante del doctorado, como ya lo señaló, del Colegio de la Frontera Norte, en el doctorado de Ciencias Sociales en el área de estudios regionales. Entonces, dentro de lo que yo propongo para poder ingresar es justamente como hablar sobre los temas del proceso metropolitano, pero particularmente con el caso de la Piedad Pénjamo. Entonces, es que ahí, dentro de lo que es mi zona de estudio, pues hago como ver, ¿no?, cómo es la dinámica en ese sentido. Y bueno, a partir de lo que es el proyecto de investigación, que tiene diferentes fases, ahorita estoy en la fase de lo que es el trabajo de campo, y que bueno, de ahí hacer la vinculación con una estancia de investigación, que bueno, para que me pudiera recibir aquí el Colegio de Michoacán, específicamente en el Centro de Estudios de Geografía Humana. Entonces, es que ahí se hace la vinculación, se hace la gestión, y bueno, para poder estar acompañada, ¿no?, tanto de manera institucional por parte del colegio, como por parte del Colmich. Entonces, me han acompañado justamente en este trabajo de campo para poder yo seguir en el proceso de mi investigación. Y entonces Ana está interesada en el proceso de metropolización de esta ciudad y ha tenido que estar trabajando recorridos de campo, ha estado revisando los asuntos de los servicios de médicos y ahorita nos contará qué otras cosas más, qué le ha implicado esto. Ana, para empezar, es interesante, te pregunto, ¿es el fenómeno, el proceso urbano de la Piedad? Particularmente sí, me atrevo a decirlo que sí, porque la Piedad pareciera ser como un campo, un laboratorio en términos de diferentes temáticas. Digo, yo abordo ahorita lo que tiene que ver relacionado con lo que es el proceso metropolitano. Pero justamente las características que tiene la Piedad como ciudad en particular, que bueno, de manera muy breve, yo soy de la ciudad de Toluca, entonces vengo de una zona donde el proceso metropolitano, pues al llegar aquí comparado con la Piedad, pues dista mucho, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a ver como proceso. Entonces de ahí el interés de esta ciudad y de ver cómo este proceso que ha vivido la Piedad en ese sentido de lo urbano, que también ahí, ¿no?, para romper los esquemas de la dicotomía urbano-rural, pues es que la Piedad es importante para poder entender otras dinámicas del proceso metropolitano y que hay otros contextos con determinadas características que, bueno, nos exigen estudiarlas de distinta manera. Bien. Esta ciudad, sabes, tiene 100,000 habitantes, es una conurbación con Santana Pacueco, pero a la vez tiene sus relaciones de todo tipo con las localidades de Numarán, de Yurecuaro, también de Pénjamo, de la cabecera municipal de Pénjamo. Hoy estábamos en una reunión a propósito de servicios de salud, cómo es que La Piedad es una cabecera de la jurisdicción sanitaria que atiende 12 municipios a 300,000 personas, pero se le suma la población de Pénjamo, una cosa de 45 a 55% de población de Pénjamo que vienen a atenderse en servicios de salud. Y entonces cuando hablas de su proceso metropolitano, me imagino que te refieres a esa influencia, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, curiosamente, como todo, ¿no?, dentro del proceso que a veces uno se encuentra en la investigación, a veces uno se queda como con la parte teórica, conceptual y la construcción que uno va haciendo,
pero justamente cuando uno llega a trabajo de campo, pues empieza a identificar ciertas cosas, ¿no? Dentro de mi proyecto de investigación, una parte de la que yo he estado como argumentando y proponiendo es que se consideren a los agentes sociales, ¿no? Agentes sociales que pueden ser diferentes instituciones, háblese educativas, de salud. Sin embargo, esta categorización, para poderlo decir de esa manera, que son de salud o de educación, es algo que yo no veía, ¿no? Todavía no tenía ese conocimiento. Pero ya una vez que empiezo a hacer el trabajo de campo, me empieza a marcar justamente que las dinámicas de aquí de La Piedad, pues giran, ¿no? En torno a diferentes instituciones que son un referente no solamente para el proceso en sí, sino también para la misma población, ¿no? Y que no solamente es en términos locales, háblese propiamente de la ciudad de La Piedad, sino que también tiene un referente en términos regionales. Y ya lo acaba de señalar usted, que bueno, va en términos de lo que es la relación que tienen con los municipios aledaños, no solamente en términos del propio Michoacán, estado de Michoacán, sino también relacionado con esto que es el municipio vecino, Guanajuato, incluso Jalisco, ¿no? Y como esta dinámica que presenta la Piedad Pénjamo, pues incide, ¿no? En este sentido, y que bueno, va justamente en esta relación de los agentes que muchas veces no se consideran dentro de este análisis del proceso metropolitano. Entonces, por ahí ha sido interesante identificar justamente, ¿no? Cómo estos agentes pueden ser, incluso, digo, ahorita me sería de manera atrevida mencionarlos así, pero tienden a modificar, ¿no? Y a dinamizar y a estructurar de alguna manera lo que es una ciudad o un proceso en sí. Y para eso también tienes que ver la movilidad. Así es. ¿Cómo lo estás abordando eso? Justamente, ¿no? A veces al hablar de agentes no solamente se deslindan, sino también uno tiene que irlos como vinculando con otros elementos. En lo particular, en lo que tiene que ver con mi investigación, estoy viendo justamente la relación con lo que es la distribución espacial y la parte de la estructura económica, ¿no? En términos de lo que es la distribución espacial, en términos empíricos o de lo que corresponde a trabajo de campo, pues fue a partir de lo que es las redes de transporte, es decir, cómo se movilizan de manera metropolitano e intra, ¿no? Entonces, ahí lo que tocó hacer como parte del trabajo de campo es subirme a las rutas de transporte y empezar a identificar hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Y dentro de eso, bueno, dentro de las charlas que tuve la oportunidad de conversar con las personas que vivan dentro de esa ruta, e incluso con los mismos choferes, pues ellos mismos, ¿no? Van identificando que, por ejemplo, para poder darse esa movilidad del transporte público, pues uno de ellos es por cuestiones de salud, por cuestiones educativas. Entonces, ahí es donde empiezo a notar la vinculación, ¿no? Tanto de la distribución que se tiene de manera local, pero que también tiene que ver con su exterior. Y en ese sentido es que, bueno, tocó identificar todas las rutas de transporte o la mayoría de las rutas de transporte que hacen a que se movilicen las personas, ¿no? Y que no solamente es en términos educativos o de salud, sino que también tiene que ver con la parte del comercio, que también es otra de las cosas que ha permeado la investigación, y que bueno, eso se vincula justamente también con el otro elemento que estoy considerando, que es la estructura económica de aquí de La Piedad. Y que todo eso pareciera que van de manera aislada, pero no, ya cuando uno empieza a ver la interacción entre las instituciones de salud, las instituciones que brindan el comercio para abastecerse de ciertas cosas por parte de la población y demás, pues es ahí donde observamos, ¿no? El vínculo y de ahí también la manera en cómo se va dando la distribución, al menos de La Piedad, con lo que es su contexto y principalmente con la conurbación que hace rato usted señaló, con Santana Pacueco, que también haya sido interesante porque pues nuevamente, ¿no? Dentro de mi dinámica es justamente identificar este proceso metropolitano, pero particularmente La Piedad tiene cierta centralidad y cierta jerarquización con respecto a Pénjamo, pese a que están vinculadas en términos de conurbación, ¿no? Entonces ha sido interesante todo esto de las rutas de transporte justamente para ver cómo se vinculan, ¿no? En términos metropolitanos. ¿Y qué impresión te deja ese sistema de transporte? Pues como todo, uno va identificando como ciertos elementos. Vengo de una ciudad muy grande, entonces sí se identifican diferentes problemáticas y a veces uno pensaría que serían menores, dadas las condiciones de La Piedad, que no es una ciudad muy grande, sino una ciudad intermedia por el número de población que usted hace un momento señaló.
Sin embargo, parece ser que los problemas no son ajenos, ¿no? En términos de excesivas rutas, donde hay poco movimiento de las personas. Es decir, puedo compartir un poco de que, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de subirme a una de las rutas que van hay una colonia que se llama Banquetes, que está a las afueras de lo que es La Piedad, y que forzosamente uno tiene que pasar por el centro. Yo creí que por la distancia pues iba a haber mayor movimiento de las personas, y no, me tocó ir prácticamente con 5 personas todo el recorrido, ¿no? Entonces, en cuanto a problemáticas, vemos que son distintas y que no son ajenas a las demás ciudades. Una, exceso de unidades. Los tiempos, si bien son relativamente de acuerdo a la distancia o al punto donde uno va, podemos ver también otras problemáticas relacionadas donde no hay un orden en las rutas de transporte. Todas, curiosamente, aquí particularmente en La Piedad, se congestionan en lo que es el centro, particularmente en lo que es la colonia La Purísima, es una localidad. Por ahí pasan todas las rutas, ¿no? Entonces, nuevamente caemos en el problema de que no hay un ordenamiento, una planificación en ese sentido. Entonces, de ahí el identificar que las problemáticas no son ajenas pese a el tamaño de ciudad, ¿no? Pareciera ser las mismas. Y respecto al servicio de salud, ¿qué tienes? Con respecto a servicios de salud, dentro de las entrevistas que fui realizando a diferentes actores, dado que no solamente fueron de manera interna, sino empezar a ver esa vinculación que tiene La Piedad con respecto a sus municipios próximos, se identificó que al menos el referente que se tiene en La Piedad pues son los centros de salud. Me refiero a que, por ejemplo, La Piedad tiene un centro de salud regional, un centro médico de especialidades y diferentes unidades médicas que brindan estos servicios. Y dado las condiciones de La Piedad, que bueno, las condiciones de infraestructura no son las más viables, sin embargo, pues sí cuentan, ¿no?, con esas características que le han permitido como tener diferentes unidades y centros de salud que brinden el servicio a la población. Sin embargo, ahí también hay algo muy interesante, dadas las distancias que tenemos con los municipios alejados, pues ahí podemos encontrar ciertas problemáticas en términos de cómo puede movilizarse la población para recibir el servicio de salud. Entonces sí sería interesante ver cómo es la dinámica. Digo, si bien son un referente, porque pues es un ejemplo, ¿no? En el municipio de Cináparo, por ejemplo, para poder, si alguna persona padece de alguna situación en cuanto a salud, pues tiene que desplazarse forzosamente a La Piedad, ¿no? También de ahí ver justamente como las distancias y la manera en cómo las personas buscan los centros más próximos para poder solventar esa necesidad en términos de salud, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque pues también están modificando la manera en cómo se relaciona y cómo se va dando este crecimiento de lo que es La Piedad como ciudad. Y entonces, volviendo a tu punto de investigación, la metropolización de La Piedad y su vínculo también con el campo, de eso que nos puedes decir. Ok, ha sido muy particular porque justamente algo que me llamó la atención cuando empecé yo este proceso de investigación es justamente romper como estos ideales que tenemos en la manera en cómo abordamos el proceso metropolitano. Dentro de lo que llevo como parte de mi revisión teórica y conceptual y demás, pues se ha visto que, bueno, en términos de entender este proceso se sigue enraizando en la parte de lo cuantitativo, en términos de la densidad de población, el crecimiento, la expansión, las actividades enfocadas a la parte del sector terciario. Sin embargo, es ahí donde viene mi crítica, que existen ciertos contextos, como La Piedad Pénjamo, donde observamos una extensión muy amplia, cuya extensión se tiene un mayor predominio de actividades agrícolas, ¿no? Que esto no necesariamente tiene que enfocarse a que, bueno, es agrícola, sino que también existen otras dinámicas, ¿no?, para poder entender este proceso. Entonces, lo interesante de aquí es que si bien La Piedad, como con Pénjamo, tienen una actividad importante relacionada con la actividad agrícola, pues también podemos observar que conforme va avanzando su proceso de metropolización, va hacia una tendencia de terciarización en cuanto a servicios, y uno de ellos justamente es lo de salud, de educación. Entonces ahí vemos las dinámicas, ¿no?, que parece
ser que no podemos dividir, que solamente lo agrícola va enfocado a un proceso o la actividad terciaria o secundaria a otro, sino que existe una vinculación para poder entender estos tipos de contextos como la piedad. Entonces, recapitulando, hemos hablado de que te interesa la metropolización de la ciudad. Así es. Y has estado viendo el proceso de los servicios de salud, los servicios educativos, también su vínculo con el campo. ¿Y me está faltando algo? Pues no, realmente es esto, como a partir de estas instituciones que son como parte de estos agentes que tienden a estructurar el crecimiento de una ciudad y que pautan, ¿no?, ciertos procesos, y que no necesariamente tenemos que marcarlos como netamente urbanos, sino que también tenemos que ver este tipo de características que son las actividades agropecuarias, pecuarias y la propia vocación de un territorio, ¿no? Que en este caso la Piedad y Pénjamo pues tienen una vocación agrícola, pero de ahí el entender de una manera distinta, ¿no? Y eso, de integrar estos tres elementos que yo estoy considerando, que es la parte de la distribución espacial, como son las redes de transporte, la movilización, la parte de la estructura económica, de cómo se va dando este cambio por diferentes factores, y los agentes sociales que tienen que ver con lo educativo, con servicios de salud e incluso con las mismas dependencias de gobierno que hacen a que intervienen dentro de este proceso, ¿no? También. Entonces están esos factores. Y volviendo al asunto de la metropolización, una persona común y corriente como yo, como nosotros, ve que la ciudad está creciendo, que próximamente ya va a haber un burger, no un McDonald's, que ya existe un Burger King, que ya existen los cines, Cinépolis, Cinemex, Cinemex, y que ahí se siguen expandiendo los servicios, y que sigue creciendo la ciudad. ¿Tú cómo interpretas? Uno puede pensar que ese es el fenómeno de la metropolización, pero ¿tú cómo lo interpretarías? ¿Cómo lo definirías? De lo que está sucediendo en la Piedad. No tengo una respuesta tan sencilla para poder responder. Sin embargo, dentro de la dinámica que he visto como parte de este proceso, si bien he observado también justamente esta llegada, pero es también a base de las dinámicas que presenta la población y por las mismas condiciones, nuevamente, ¿no? Pénjamo tiene su cabecera de aquí a más o menos 34 kilómetros de distancia, si no mal recuerdo, y si no, bueno, ahí el dato, sí, más o menos. Entonces, por ejemplo, lo que es el centro de Pénjamo no tiene todos estos servicios, incluso de McDonald's o de cines, entonces la gente busca también, ¿no?, como satisfacer algunas necesidades que no son netamente en cuestiones de salud, sino también incluso de ocio. Entonces tienen que desplazarse a la ciudad más próxima. Y en este caso, por ejemplo, para Pénjamo, pues se tienen que desplazar a la Piedad. Entonces, este proceso pues también se va marcando por las necesidades de la misma población, ¿no? Entonces, de ahí el entender de una manera distinta este proceso metropolitano. Y hacia dónde va la tendencia, particularmente la Piedad, dentro de lo que es su tendencia de crecimiento poblacional, en su momento sí tuvo un boom, que fue justamente con la conurbación con Santana Pacueco, que es una localidad de Pénjamo, pero durante los últimos años ha mostrado una tendencia de un crecimiento lento. Entonces, de ahí el decirnos qué está pasando, ¿no?, con este proceso y por qué está teniendo estas dinámicas que uno, como todo, el proceso metropolitano particularmente, lo asociamos a expansión, crecimiento, densidad, y al menos aquí en La Piedad muestra una situación distinta, ¿no? Entonces, de ahí el ver otras dinámicas, otra manera de cómo se está dando esta terciarización de servicios y de, bueno, qué condiciones también La Piedad como ciudad está proporcionando para la llegada de estas inversiones, ¿no? Porque también el hecho de que lleguen McDonald's o algún otro tipo de servicios, pues indica que La Piedad pareciera tener esas condiciones, pero bueno, habría que ver cómo, ¿no?, pudiera generarse esa planeación, incluso ordenamiento, que va asociado con lo que ya hemos comentado hace un momento. Ana, ¿es posible estar viendo La Piedad como lo planteaste desde un principio? Sí, como un núcleo urbano que atrae población para servicios,
Pero también podemos ver a La Piedad como esa ciudad que se abastece de servicios de la región. Pensemos en Pénjamo, por ejemplo. Si le preguntas a la gente dónde vas a comer, pues te puede decir que a restaurantes de Pénjamo muy agradables, o de Yurecuaro, y ya no sé si de otras ciudades, bueno, posiblemente ya de otras ciudades más lejanas y más grandes como Irapuato, pero pensando en una dinámica diaria, cotidiana, podrán decir que Degollado o Yurecuaro son sus referentes. O si están buscando como estas, no sé cómo le llaman, bisutería religiosa, que también se abastecen de Yurecuaro, por ejemplo. ¿Podemos estar pensando que La Piedad tiene esa dinámica? Sí, particularmente retomando un poquito, para poder entender cómo este proceso del metropolitano estoy planteando el uso de un concepto que es el de ruralidad metropolitana, pero esta ruralidad no vista desde la dicotomía de lo rural o lo urbano o lo metropolitano, sino más bien entenderlo como un espacio relacional, ¿no? Y relacional en términos que, bueno, La Piedad, si bien tiene esta centralidad o esta jerarquía con respecto a su región, pues sí se alimenta justamente de las relaciones que se van haciendo con sus municipios aledaños. Y no solamente en términos de que, bueno, solamente que sean con los municipios que son que pertenecen al estado de Michoacán, sino también con los municipios vecinos de otras entidades, ¿no? Háblese de Jalisco, que tenemos a lo que es Degollado. En el caso de Guanajuato, pues el propio Pénjamo, que tiene este proceso de conurbación con La Piedad. Entonces podemos hablar de un proceso donde La Piedad como ciudad pues funge y tiene este papel como municipio funcional y relacional a partir de todas estas dinámicas que ya hemos comentado en términos de salud, en términos educativos, y que de alguna manera pues está alimentando de los municipios vecinos, ¿no? Que también tiene que ver mucho con sus propias características, porque tenemos de manera cercana municipios donde, nuevamente hago referencia a Cináparo. Cináparo es un municipio netamente rural, tanto en términos poblacionales como en características territoriales e incluso con dinámicas netamente agrícolas, que bueno, por sus condiciones tienen que buscar, ¿no? Este vínculo con una ciudad más grande y con estas características que presenta La Piedad. Entonces podemos decir que sí, que La Piedad es un punto ahí interesante de ver cómo una ciudad se puede alimentar y puede tener estas dinámicas en cuanto a estos procesos, pero a partir de sus relaciones en términos regionales, ¿no? Entonces, considero que sí. Interesante esto de reflexionar cómo es nuestro comportamiento regional. Te pongo la pregunta que te acabo de hacer de otra manera, parafraseando a un compañero de León. Ya ves, tú conoces a la ciudad de León, si es industrial, si es zapatera, también ya le meten diseño automotriz, pero las grandes plantas industriales automotrices están en Silao o están en otro lugar. Y lo que dice este compañero de apellido Padilla, por eso compramos Silao, porque es la ciudad industrial. Así podemos estar pensando en La Piedad. Por eso necesitamos de Degollado, por eso estamos de Yurecuaro o de Numarán, de donde compramos, por ejemplo, el pan de Numarán muy rico, o de Degollado, o de Huascato, que es una zona un poco más alejada, pero también que las personas de esos lugares que estamos comentando, de esas localidades, están habituadas a que los piededenses van a visitarlos con otro tipo de consumo de servicios, otro tipo de servicios para consumir, digamos. Es interesante cómo es que pueden haber una dinámica regional, y lo alcanzo a ver así como una dinámica regional, pero no sé si una dinámica metropolitana. ¿Tú qué pensarías? Creo que ahorita a estas alturas yo me cuestionaría a mí misma de cómo he venido abordando la parte metropolitana. Hace poco tuve una conversación con usted donde justamente platicábamos esa manera de cómo se puede conceptualizar lo metropolitano. Y me quedo con esto que usted me decía en el sentido de, a veces dentro de las investigaciones buscamos, ¿no? Tratar como de entender o de tratar de definir un proceso, y a veces
lo que vamos encontrando tanto en todo el proceso de investigación, desde la parte teórica hasta la parte empírica, y llegar a como determinados resultados que, bueno, no son definitivos, pues me hacen reflexionar que a veces no es necesario preocuparnos por el uso de los términos, sino más bien tratar como de entender y analizar contextos distintos, ¿no? Que si bien yo estoy utilizando el concepto de ruralidad metropolitana, pues eso me da cuenta de hacia dónde va, ¿no? La tendencia de poder analizar y seguirnos, me atrevo a decirlo así, a encajonarnos en ciertos términos, por ejemplo, de querer seguir definiendo lo metropolitano, cuando a veces las propias dinámicas y las propias características de los lugares, en este caso La Piedad, pues nos marcan, ¿no? Otra manera de entenderlos y de buscar más allá de un concepto, ¿no? Entonces, de ahí tratar de definir de manera distinta lo metropolitano. Hay otro ejemplo que nos da la misma realidad. Estábamos hace un momento en una plática. Después hicimos un recorrido al hospital de especialidades de esta ciudad, y ahí recientemente abrió un servicio de tomografía axial computarizada, así se llama. Servicio de tomografía, a fin de cuentas. Lo que nos decían es que ya compraron el equipo aquí en La Piedad. Para la interpretación, las lecturas las mandan a Zamora, que no hemos mencionado en esta plática, pero ahí está una ciudad más, Zamora, más grande que La Piedad. Se va la imagen por vía satélite, por internet, y tarda 9 minutos en llegar, en lo que se descarga la información, y ya regresa el diagnóstico también vía remota. Eso también habla precisamente de cómo es que son esos enlaces, ¿verdad? Porque además sabemos en los piedenses que hay un estrecho vínculo entre Zamora y La Piedad, particularmente en servicios de salud. Es habitual que la gente de La Piedad acuda a Zamora a abastecerse de sus servicios médicos, así como hay población que también viene de la región a abastecerse de servicios médicos aquí en esta ciudad. Sí, así es. Sí, interesante de estar dimensionando el proceso metropolitano. Sí, claro, ¿no? Que sus alcances, y como dices, te va a depender o nos va a dibujar esa región, sus relaciones económicas, comerciales, de movilidad. Entonces, interesante lo que estás haciendo. Muchas gracias. ¿Y cómo vas? Pues ahorita estoy terminando la fase del trabajo de campo, que creo que, no creo, más bien pienso y considero que todos los hallazgos que se han obtenido dentro del trabajo de campo, que hoy justamente vuelvo a tener presente mi formación. De formación soy licenciada en Planeación Territorial, la maestría la realicé en Geografía Humana, justamente aquí en el Colegio de Michoacán, en el Centro de Estudios de Geografía Humana. Y bueno, una de las cosas que recuerdo cuando hice la maestría, pues es justamente el trabajo de campo, ¿no? ¿Qué cosas te dan más allá de lo que a veces uno trae en términos teóricos? Incluso metodológicos también, ¿no? Uno se puede enfrentar a diferentes situaciones, desde no poder obtener la información, de poder encontrar cosas que en su momento no habíamos considerado, y que bueno, eso nos abre, ¿no? Y nos posibilita entender de una manera distinta lo que hacemos como investigación, ¿no? Y que eso permite justamente esta parte del trabajo de campo, revalorizar lo que uno plantea y tener en cuenta una visión más integral para poder uno incluso no llegar a proponer determinadas categorías de análisis, e incluso también en términos metodológicos, ¿no? Ante contextos como estos. Ana, pues te vamos a agradecer que nos hayas concedido esta breve entrevista para saber lo que hace gente como tú en esta ciudad, trabajando su doctorado, su postdoctorado, en tu caso doctorado, y al mismo tiempo te deseamos mucho éxito. Muchas gracias, gracias nuevamente por la invitación, y pues el poder compartirles un poco de lo que estoy haciendo como parte de mi estancia aquí en el Colegio de Michoacán, y bueno, como doctorante, ¿no? En el Colegio de la Frontera Norte. Entonces, muchas gracias. Nos llama la atención cómo es que podemos ser un objeto de estudio para personas que ni nos imaginamos. Hay muchas personas aquí, personas como tú, estudiando La Piedad, y algo interesante le ven. Y tenemos a una postdoctorante egresada del Colegio de México, y otro postdoctorante egresado de la Universidad de Guadalajara, y a otra de la Universidad de la UNAM,
Campus Morelia, en fin. Y todos decidieron venirse por alguna razón a estudiar aquí a La Piedad. Algo le ven a La Piedad. Hay otra chica, compañera de ustedes también, egresada de una universidad brasileña, mexicana, pero egresada de un doctorado de Brasil. Y todos están coincidiendo acá, haciendo estudios sobre esta ciudad. Pues sí, yo creo que como hace rato lo comentaba, La Piedad parece ser un laboratorio en diferentes ámbitos, háblese en términos sociales, económicos, ambientales, culturales, ¿no? Que también fue una de las cosas que ahí he encontrado. Entonces, pues es eso, La Piedad nos permite voltear a ver este tipo de ciudades y que sean esos espacios como laboratorios para otros estudios de otras ciudades. Bueno, pues muchas Ana, gracias. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por habernos acompañado a esta charla, que también es interesante ver cómo es que hay personas como Ana que están trabajando en esta ciudad. Okay. Y bueno, gracias, mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Y amigos, gracias, nos vemos la próxima. Código Libre.